Queremos evaluar las expresiones. Observe que tenemos sumas y restas, que tienen la misma prioridad en el orden de las operaciones y, por lo tanto, sumamos y restamos de izquierda a derecha. Mirando la primera expresión, comenzamos determinando 32 negativo más 8. Observe aquí que el negativo 32 superará al positivo 8, y por lo tanto esta suma será negativa. Si pensamos en esto en términos de dinero, el 32 negativo representa una pérdida de $32, y el más 8 representa una ganancia de $8. Si perdemos $32 y ganamos $8, todavía estamos abajo de $24, y por lo tanto la suma es negativa 24. Si usamos las reglas formales para sumar enteros, estamos sumando enteros con diferentes signos y, por lo tanto, comenzamos por determinar el valor absoluto de ambos enteros. El valor absoluto de 32 negativo es positivo 32. El valor absoluto de 8 positivo es 8 positivo. Ahora restamos el valor más pequeño del valor más grande, lo que nos da 32 menos 8, que es 24, y el signo de la suma es el signo del número original con el valor absoluto mayor, que es el negativo 32, razón por la cual la suma es negativa 24. Luego tenemos menos negativo 39. Restar un negativo es equivalente a sumar un positivo, y por lo tanto menos negativo 39 es equivalente a sumar 39. Ahora, para encontrar esta última suma, observe cómo lo positivo 39 va a superar a lo negativo 24. Pensando en esto en términos de dinero, lo negativo 24 representa una pérdida de $24. El plus 39 representa una ganancia de $39, por lo que si perdemos $24 y ganamos $39, subimos $15, por lo que la suma es positiva 15. O nuevamente, siguiendo las reglas para agregar enteros con diferentes signos, tomamos el valor absoluto de ambos enteros. El valor absoluto de 39 es positivo 39. El valor absoluto de 24 negativo es positivo 24. Ahora restamos el valor más pequeño del valor más grande, lo que nos da una diferencia de 15. Debido a que el positivo 39 tenía el valor absoluto más grande, la suma es positiva 15. Veamos un segundo ejemplo. Observe que aquí tenemos 26 negativos menos 5 negativos, que es equivalente a 26 negativos más 5, así que escribamos la expresión como 26 negativos más 5 más 7. Trabajando de izquierda a derecha, tenemos 26 negativos más 5. El 26 negativo va a superar a los 5 positivos. Esta primera suma va a ser negativa. En términos de dinero, el 26 negativo representa una pérdida de $26, el más 5 representa una ganancia de $5, por lo que si perdemos $26 y ganamos $5, todavía nos quedan $21. Esta primera suma es negativa 21. O nuevamente, usando las reglas formales para sumar enteros, tomamos el valor absoluto de ambos enteros. Reste el valor más pequeño del valor más grande, lo que nos da 21, sin embargo, dado que el 26 negativo tenía el valor absoluto más grande, la suma no es positiva 21. Es negativo 21. Entonces tenemos más 7. En esta suma, el 21 negativo va a superar a los 7 positivos. La suma va a ser negativa. En términos de dinero, si perdemos $21 y luego ganamos $7, todavía estamos abajo de $14, y por lo tanto la suma es negativa 14. O nuevamente, usando las reglas formales para sumar enteros, tomamos el valor absoluto de ambos enteros. El valor absoluto de 21 negativo es positivo 21. El valor absoluto de 7 es 7. Restamos, 21 menos 7 es 14. Pero nuevamente porque el 21 negativo tenía el valor absoluto más grande, la suma es 14 negativa, no 14 positiva. Espero que hayas encontrado esto útil.